Gobierno sin voz. Algunos gobiernos se recuerdan por lo que hicieron, por todo lo que permitió. Escrito y narrado por Mario Calzada Gómez. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor. Capítulo 4. La doctrina del perdón armado. Las palabras que firmaron la violencia. La tarde en San Vicente del Palmar transcurría con el letargo de una promesa rota. En la plaza principal, donde antes flameaban banderas de campañas y programas sociales, ahora solo quedaban los restos de una tarima. El mural que decía "Paz para todos" tenía la última palabra borrada. Desde hacía semanas los hombres del Frente 43 de las disidencias no se ocultaban. Caminaban armados, daban instrucciones, exigían comida, reclutaban adolescentes. El ejército, según contaban los habitantes, había recibido la orden de no intervenir. Zona de diálogo, dijeron. Pero nadie hablaba, nadie confiaba. Ya no. En Bogotá, en la sala de redacción clandestina que Carla Monroy había improvisado, las imágenes satelitales mostraban una verdad incómoda. Las zonas bajo procesos de paz eran también las zonas con mayor aumento en cultivos de coca, minería ilegal y desplazamiento forzado en los últimos 8 meses. Carla cruzó los datos con informes internacionales. Usó fuentes que preferían no ser nombradas. Lo que emergió no fue un acuerdo, fue una rendición. El gobierno había pactado con mandos medios del ELN, con bandas nacidas del paramilitarismo reciclado y con líderes emergentes que solo pedían una cosa a cambio: no ser extraditados. Ese era el núcleo de lo que llamó la doctrina del perdón armado, un sistema informal de garantías para criminales activos disfrazado de reconciliación, un discurso humanista como máscara de una cesión del Estado, una ficción legal sostenida en comunicados y rituales de reconciliación. Matías Rojas recibió la última versión del documento encriptado desde la Corte Suprema. Lo habían conseguido tras una filtración accidental. Era una minuta interna del Ministerio de Defensa. Zonas sin intervención prioritaria conforme al esquema de diálogo sin condiciones. Estaban firmadas por subsecretarios, nunca por el presidente, pero las consecuencias eran presidenciales. Ese día, Matías entendió lo que había visto su madre años atrás. El silencio de Silvio no era incapacidad, era estrategia. En Palacio, Catalina recorría los pasillos sola. No dormía desde hacía 3 noches. Su esposo hablaba con voces que no estaban. Confundía fechas. Se reía en reuniones serias. Había empezado a hablar de una nueva gira nacional con un comité espiritual de reconciliación, liderado por el pastor Saúl Sarmiento. Ella sabía quién era Saúl, un predicador de redes, financiado por estructuras en la frontera, con pasado como asesor de campañas turbias. También sabía quién lo había propuesto: Laura Santamaría. Y detrás de Laura siempre estaba él, el monje. Catalina decidió no esperar más. Esa noche entregó a un viejo notario, amigo de su familia y opositor silencioso del régimen, una carta notariada. En ella denunciaba su conocimiento parcial de las reuniones con grupos armados, de las llamadas sin grabación oficial y de las actas firmadas por terceros. No buscaba protección, solo dejar constancia de que el poder sabía y de que ella también supo y no cayó. En simultáneo, en un auditorio universitario del suroccidente del país, el pastor Sarmiento arengaba a los estudiantes. La paz no se firma con santos, se firma con quien tenga las armas. Jesús también habló con pecadores. El que no lo entienda no ama la paz. Los aplausos no duraron. Un estudiante se levantó y gritó: pero no fue Jesús quien les dio el gobierno a los traquetos. Lo sacaron entre empujones. Carla, que estaba en la audiencia como oyente encubierta, anotó todo.
Esa sería la línea de su próximo artículo: la paz como excusa, el perdón como chantaje y la justicia como rehén. Pero sabía que el monje la estaba leyendo y sabía que el precio de nombrarlo era alto. El mapa del miedo, el país sin dueño. A las 6:45 de la mañana, Carla Monroy recibió un correo cifrado desde una cuenta en Suiza. El remitente era anónimo, pero usaba la firma digital de un antiguo funcionario de la misión de verificación de la ONU en Colombia. El mensaje tenía un solo archivo adjunto, un documento oficial supuestamente entregado por el gobierno, donde se reportaban zonas bajo presencia armónica con grupos comunitarios armados no hostiles. Carla lo comparó con informes anteriores. Descubrió que, en las versiones pasadas, las mismas zonas eran reportadas como zonas de conflicto sin control estatal. Al menos 6 de esos territorios registraban presencia de disidencias, cultivos de uso ilícito, minería ilegal y desplazamientos forzados en los últimos 3 meses. Habían falsificado el informe. Habían renombrado la violencia. En la capital, en una sala cerrada del edificio de la Cancillería, la directora de Asuntos Multilaterales observaba en silencio. Su equipo había recibido la alerta de Naciones Unidas. Algo no cuadraba en los reportes sobre el proceso de paz territorial. La embajada de Noruega preguntaba si aún existían mecanismos verificadores independientes. Nadie supo qué responder. La orden llegó de inmediato. No emitir respuesta hasta nueva instrucción. Citar a delegados para aclaración bilateral. Todo fuera del registro oficial. Lo firmó un tal HSV, sigla que varios funcionarios ya sabían descifrar. Hermano Sebastián Varela, el monje. Mientras tanto, Matías Rojas imprimía un mapa de calor en su apartamento. Usaba una conexión encriptada prestada por una ONG internacional. El mapa cruzaba datos de cultivos ilícitos, presencia de grupos armados, asesinatos de líderes sociales y presencia institucional oficial. El resultado era devastador. Cuanto más decía el gobierno que avanzaba la paz, menos Estado había en esos territorios. Marcó los puntos críticos. Notó algo inquietante: el patrón se alineaba con las rutas históricas del narcotráfico del suroriente al Caribe. Era evidente que la doctrina del perdón armado no estaba buscando desmovilizar, sino organizar el crimen. Llamó a Carla. Ella dudó en contestar, luego respiró hondo. No me digas que viniste a arrepentirte, bromeó con la voz áspera. Vengo a organizarme, respondió él, y creo que ya no podemos hacer esto por separado. Se citaron en un café sin cámaras, con ventanas grandes, lejos de edificios gubernamentales. Matías le mostró el mapa. Carla, los documentos de la ONU. Hablaron por 1 hora. Luego Carla dijo: necesitamos a Catalina. ¿Estás segura de que sigue de este lado? No estoy segura de nada, pero sé que ya está fuera de su burbuja y no va a quedarse callada por mucho más tiempo. Esa misma noche, Catalina Ávila recibía en mano una caja de madera oscura. Dentro, una Biblia antigua con una nota escrita en tinta negra. Las escrituras también fueron usadas para justificar la guerra. El silencio es tu única redención. Era un mensaje del monje. No lo firmaba. No lo necesitaba. Catalina no tembló. Llamó a un número que había guardado por años sin usar. Hola, dijo la voz al otro lado. ¿Cómo supiste que aún estaba aquí? Porque nadie desaparece por completo cuando tiene memoria. ¿Qué necesitas? Que me digas todo lo que recuerdas de las reuniones con el pastor Sarmiento y los delegados armados en la frontera. ¿Vas a romper el pacto? Voy a desenterrarlo. En ese momento, en un caserío del Caquetá, el líder comunitario Romelio Landero escribía en una servilleta: nos dijeron que vendría la paz, y llegó la noche.
Nos dijeron que nadie más moriría, y comenzaron a morir los que hablaban. Nos dijeron que el Estado estaba con nosotros, y se fue. Horas después lo encontraron muerto frente a la iglesia. Tenía los ojos vendados y la boca llena de papel periódico. Nadie investigó, nadie reclamó. Solo Carla recibió una copia digital de aquella servilleta. La tituló Memorias desde el país entregado, y supo que ese sería el siguiente fuego que encendería. La ley como escudo, la verdad como amenaza. Catalina miraba fijamente la pantalla del portátil mientras la videollamada se estabilizaba. Al otro lado, en una oficina modesta en Ginebra, una funcionaria de la Comisión Internacional de Derechos Humanos la saludó en español neutro, con la cortesía de quien sabe que está escuchando algo peligroso. ¿Desea declarar formalmente? No aún, respondió Catalina, pero sí quiero que esto no se pierda si algo me ocurre. Le compartió una carpeta digital con transcripciones, grabaciones y minutas no oficiales de las reuniones con los llamados emisarios de paz territorial, en las que se usaban frases como la justicia se administra desde los acuerdos y el delito se condona en función del contexto. Lo más inquietante no era lo que se decía, sino quién no estaba nunca presente, ni jueces, ni fiscales, ni defensores del pueblo. Eran pactos entre políticos, emisarios armados y uno que otro asesor espiritual. El Estado no estaba allí, dijo Catalina al cerrar la llamada. Y sin embargo, se hablaba en su nombre. Esa misma tarde, en una oficina sin logotipos oficiales, el monje recibía el informe de su operador parlamentario, un senador de provincia que debía pasar desapercibido. La ley de reconciliación avanzada está lista, dijo el senador, sin mirar a los ojos. Se integraron los artículos sobre perdón a estructuras armadas en proceso de acercamiento informal. Todo blindado como política de transición. Nadie podrá demandarlo en la corte. ¿Y el umbral? Lo tienen. Todos firmaron. Incluso los que decían oponerse, a cambio de favores regionales y exenciones fiscales. El monje sonrió, con esa expresión que no significaba alegría, sino cálculo cumplido. Bien, ahora apruébala. Luego, desaparece. ¿Desaparezco? Sí. El olvido también es una forma de inmunidad. En la redacción clandestina, Carla y Matías cerraban su acuerdo con una corresponsal de Le Monde y un periodista de El País. La condición era clara. Si el Congreso aprobaba la Ley de Reconciliación Avanzada, ellos publicarían de inmediato el paquete completo de filtraciones, los vínculos entre senadores y grupos armados, las pruebas del favorecimiento en zonas de control y las actas manipuladas ante la ONU. El impacto internacional sería devastador, pero sabían que también podía rebotarles. ¿Y si lo censuran allá?, preguntó Matías. Por eso tenemos respaldo en Alemania y Canadá, dijo Carla. Esta vez no vamos a gritar al vacío, vamos a gritar en varios idiomas. Matías la miró con un respeto que antes era solo afecto. Ahora era complicidad. En el Congreso, mientras la ley se leía en voz monótona, la sala estaba casi vacía. La mayoría ya había votado desde la distancia. Otros simplemente dejaron que sus suplentes firmaran. Nadie quería quedar grabado apoyando algo que aún no comprendían. La ley fue aprobada en primer debate con 67 votos a favor y 10 en contra. En el comunicado oficial se le llamó Ley de Convivencia Progresiva. En el documento real, escondido en un artículo transitorio, se leía: el Estado podrá reconocer como interlocutores válidos, en procesos de reconciliación informal, a estructuras armadas comunitarias, en tanto se comprometan a cesar hostilidades sin exigencia inmediata de desarme. Eso significaba, en la práctica, impunidad negociada y no declarada.
Catalina recibió la noticia desde la cuenta encriptada de Carla. Se aprobó. Ahora viene la filtración. ¿Estás lista? Lo he estado desde que escuché al monje por primera vez. Catalina fue al armario, sacó un sobre de papel madera y lo entregó hacia su asistente. Dentro, un documento que ella misma había redactado. Renuncia irrevocable al rol de primera dama y declaración pública sobre políticas inconstitucionales. Entrégalo si no aparezco en 3 días. ¿A dónde va? ¿A dónde nació todo esto? Esa noche, en el reclusorio central, un mensaje llegó escrito en una pared recién pintada. A los que nos usaron, la paz no nos perdonará. Nadie supo quién lo escribió, pero muchos entendieron el mensaje, y en Palacio el presidente Silvio Romero dormía profundamente, con la boca entreabierta y los ojos agitados por sueños sin coherencia. El monje, desde su residencia desconocida, observaba el mapa digital del país. Cada región tenía un color, un número y un nombre. El poder no necesitaba banderas, solo territorio. Lo que se dice frente al espejo. El 12 de junio, a las 5 de la mañana, los principales diarios europeos abrieron con el mismo titular, traducido en múltiples lenguas, pero idéntico en esencia. Gobierno colombiano habría pactado impunidad con estructuras criminales en nombre de la paz. En París, Madrid, Berlín y Ginebra, la noticia incluía mapas, documentos, audios y transcripciones filtradas por periodistas que habían recibido la información desde Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad. La publicación fue coordinada por Carla Monroy, Matías Rojas y un pequeño equipo de comunicadores exiliados. No firmaron los textos, dejaron que los datos hablaran por sí solos. Las pruebas mostraban cómo el gobierno había negociado directamente con cabecillas armados, entregado territorios a cambio de no agresión y creado una figura jurídica que permitía omitir la extradición bajo criterios socioculturales. En Colombia, la Cancillería emitió un comunicado ambivalente, culpando a una campaña internacional de desinformación orquestada por sectores que no aceptan los cambios necesarios para lograr la paz duradera. Pero los embajadores no lo creyeron. La sede de la ONU en Bogotá pidió explicaciones. La delegación de la Unión Europea convocó una rueda de prensa para solicitar aclaraciones urgentes sobre la legalidad de los procesos de reconciliación no supervisados. La embajadora de Noruega fue más directa. Nosotros apoyamos procesos de paz, no pactos con señores de la guerra. Si se confirma esta información, suspenderemos toda cooperación. En medio de la tormenta, Catalina Ávila apareció sin previo aviso en una rueda de prensa convocada por el despacho presidencial para anunciar avances del diálogo nacional. Los funcionarios quedaron paralizados cuando ella cruzó el pasillo, pidió un micrófono y se dirigió a los medios presentes con una serenidad que desarmaba. No estoy aquí como primera dama, estoy aquí como ciudadana. Guardó silencio. Luego, miró hacia donde estaba sentado Silvio Romero, con su rostro pálido, temblor en la mandíbula, camisa sin abotonar del todo. Lo que está ocurriendo no es reconciliación, es claudicación. Se está entregando el país con el pretexto de la paz. Y lo peor, se está traicionando a las víctimas. Alguien intentó apagar el micrófono. Catalina se alejó 2 pasos, alzó la voz y habló sin amplificador. He presenciado reuniones sin garantías, acuerdos sin legitimidad y decisiones tomadas por personas que no forman parte del gobierno, pero lo controlan. Y quiero decirlo aquí, hoy, con el rostro en alto, no seré cómplice. Los periodistas comenzaron a transmitir en vivo desde sus teléfonos. En redes sociales, el video se volvió viral en minutos. Catalina se volvió hacia Silvio, lo miró con compasión, no con odio, y dijo una última frase: tú no eres el problema,
Eres el símbolo. El problema es quién mueve tu boca y borra tu conciencia. Silvio no respondió, solo agachó la cabeza. Nadie supo si por vergüenza o por agotamiento. Pero el monje, desde una sala oscura del palacio, lo supo todo. Esa noche, Carla recibió un mensaje cifrado desde un servidor en Turquía. Solo contenía una línea. La guerra ha comenzado, pero aún no sabes quién la comenzó. Ella respondió, y tú aún no sabes que ya estás en la historia, aunque no salgas en las fotos. Catalina, tras su declaración, no volvió a casa. Se alojó en un pequeño apartamento en la zona antigua de Bogotá. Levantó un acta legal con su abogado y grabó un video que programó para ser publicado en 72 horas si algo le pasaba. Matías, desde una locación anónima, escribía un artículo que tituló Los territorios negociados, la moral suspendida y la paz que no perdona. Y el país, por primera vez en años, dejó de dormir tranquilo.